En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Cuando nosotros nos hacen reportajes como la historia de las madres, a mí me pasa algo muy, muy especial. Siento mis vísceras y correr por mis arterias, por mis venas, algo, un fueguito que me señala que los actores de esta historia nuestra son nuestros hijos, nuestras hijas. Que nosotras somos como los emergentes del gran drama, de un momento, diría, como circunstancial gravísimo de nuestra historia, y que existimos y que somos protagonistas, pero de segunda. Somos la cola de esta historia. La historia la hicieron ellos. Gustavo y María y Susana y Noemí y Rómulo y bueno, y Norberto, y ellos hicieron la historia. Y nosotros justamente no la podemos recrear completamente porque tan poquito tiempo tuvimos de hablar con nuestros hijos, tan poquito. Si es el duelo por muerte más que por la desaparición, no se puede hacer nada nunca. Siempre está eso en suspenso, que no es que uno piense que va a venir, no. Pero igual siempre hay un resabio de que te tiene ahí. ¿Sabéis que es horrible? Lo que es horrible es que a una no se le va el dolor. No se te va el dolor. Uno no se acostumbra nunca al dolor de la pérdida. Yo te digo, no es que yo maldiga a los tipos, es que no se merecían. Tanto dolor, tanta humillación. No tienen perdón, es verdad. Ni si se inventara el perdón, tienen perdón. Todo el tiempo pensando en lo mismo, todo el tiempo. Pelabas papas, cuidabas a los chicos, los bañabas, salías a hacer compras todo el tiempo. Tendrá sed, habrá comido, la estarán golpeando. Todo el tiempo. Es una locura, es una locura. Es terrible. Esperar oír un coche a la noche y la traerán viva, la traerán muerta, asomarse. No era. Fue todo una cosa tan pavorosa, tan increíblemente perversa. A mí cuando me dijeron, no sé, se me vino un trabajo. De no saber cómo, de no saber cuándo. Eso es imperdonable. Fue pensado... Eso es imperdonable. Como para que padeciera más de una generación, yo creo. ¿Quién no tiene a alguien conocido que es desaparecido? A los hermanos, a la familia, a los amigos. Fue terrible, pero además fue algo monstruoso, porque la desaparición es atípica, porque uno está preparado para la muerte. Muere un hijo, lo llorás, lo cuidaste, se enfermó, se murió y bueno, es cosa natural de la vida, es natural. La desaparición no es natural. No se llega a hacer el duelo de la desaparición porque hay algo que está ahí, que no se puede hacer. Y por desgracia... Queda siempre esa duda. Aliviarse,
ese pensamiento, no sé cómo definirlo, ¿no? Ellos crecen más. Uno no es que los santifique, es que han sido víctimas, pero han sido héroes y han muerto hermosos y para siempre van a ser valientes, hermosos y queridos. Más que un deseo, perfuma la noche, no hace falta decir por qué fue. Busco tus ojos, sin estoy nublado, harto de mirar la realidad llegar. El mar se mueve en el fondo, no paramos de reír. El primer desaparecido está del año 71, Pujals, es de apellido. Quiero abrazarte, hoy no tengo nada, hasta dónde puedo llegar, no sé. El mar se mueve en el fondo, no paramos de reír. No paramos de reír. Te encontraré donde pueda, me llevarás hasta el cielo, perdurarás en el aire mientras te vuelvo un sueño. El delito era pensar. Esa es la verdad. De todo, yo siempre digo, me cambié, agarré la calle. La casa las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas, porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, ¿eh? Y además a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso. El ejército lo ha hecho eso. A mí el ejército, Una planificación sistemática para el horror, para crearnos angustia, para crear dolor en las familias. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? La lucha continúa. El mar se mueve en el fondo. Y esa vida que uno decía, bueno, el día de mañana, la casa grande, los nietos, los hijos, todos una gran familia, linda, hermosos, y de eso estos genocidas dejaron todo, solamente dolor. Y quisiera, pero ¿cómo se puede? Si el hombre es tan... los poderosos, los que quieren ser dueños del mundo, y no piensan en el sufrimiento del ser humano. No piensan que con todas sus ambiciones de poder someten a las personas a un continuo sufrimiento. María Eugenia Ponce de Bianco, presente.
un antepasado que recuerdo todos eran argentinos. Argentinos, pero muy trabajadores. Mis padres vinieron cuando recién se habían casado en Bari. La familia de mi madre, los hermanos todos vinieron a la Argentina. Yo de familia catalana, valenciana, aragonesa. De Galicia, los dos. Mis padres se conocieron, vinieron de Rusia, se escaparon de la Primera Guerra. Yo nací en la provincia de Catamarca, en un pueblito muy chico que era como una estancia muy grande poblada por los trabajadores. Mamá nos vestía bien, papá se gloriaba en sus hijas, venía mucha familia a visitarnos, mucho italiano que iba llegando, pariente, inmigrante. De las familias tradicionales de San Juan, por parte de mi padre. De mi mamá, una familia francesa. Como cualquier inmigrante, llegaron a San Juan para hacerse la América, que no se la hicieron. En esa época se pagaba muy poquito al trabajador y además les pagaban cada 6 meses y porque a veces les daban algo de ropa. Cuando no había que carnear, iban a la casa grande, como se les llamaba, y por ese poco de carne que les daban, si te descuidabas, cada 6 meses les estabas debiendo a ellos. Lo pasamos bárbaro, con una infancia muy feliz, con unos padres estupendos. Mi padre tenía un caballo brutal, un caballo negro, estupendo. Y viste que los granaderos son la custodia, ¿no? Entonces mi padre iba, todo de oficial, con su caballo allí. Y dice que cuando Monseñor Pacelli para en un momento, sale, da la bendición y el caballo se para en 2 patas y mi padre agarrándolo y todo el mundo estaban enloquecidos. Así que sí, puede ser en esa época, en el 30, claro, que llegó este personaje, ¿no? Pacelli. Mi papá era fiscal en Bahía Blanca en ese momento. Mi mamá era jefe de telégrafo, ¿no? La mujer se ocupaba de su casa, de limpiar el rancho, porque no eran nada de casa, eran de adobe con techo de caña. En la casa éramos de familias, nada más, ¿eh? Sobrinos, cuñados, cuñadas, 70 personas. Vascos, mi padre un viejo socialista. En el pueblo yo era la hija del Rojo. A mí me estaba prohibido entrar a la iglesia porque mi padre decía que la cruz y la espada eran los enemigos. Toda mi carrera primaria y secundaria las hice en colegios religiosos. Y después hice el profesorado de latín y de letras en el Instituto Superior de Enseñanza Religiosa. Así que todo está relacionado con la iglesia. Si llegábamos tarde a una misa, corríamos a la otra iglesia para la misa que escuchara del comienzo hasta el final. Y si llegás empezada no te sirve y tenés que escuchar otra. Y a veces estábamos escuchando 2 misas y no entendíamos nada. Soy de origen católico, pero no soy religiosa, nunca fui, ¿no? Nunca me pude haber casado con un católico, por ejemplo, porque yo las ideas religiosas las tengo a un lado, no forman parte de mi vida. Independiente, así, de libre pensadores, como se decía en mi época. En plena guerra, en Europa, así que ahí me politicé bastante teniendo 12 años. Me iba a las marchas a gritar argentinos, sí, nazis, no. Y mi papá nos mandaba a copiar lo que decían en la prensa, que era hasta dónde avanzaban los alemanes. Y una cosa que me impresionó muchísimo y me marcó para toda la vida fue la primera foto que vi de los campos de concentración. Y lo que pensé, acá eso no va a pasar nunca. El orgullo de mi padre era que ningún hijo trabajó, que los hizo estudiar. Se vinieron varias chicas jóvenes, pero mucho más grandes que yo, a trabajar aquí. Y como sabían que yo quería estudiar, porque para mí yo siempre quise estudiar,
Entonces empezaron a escribir a mamá y a papá diciendo que donde estaba una de ellas quería una chica como yo, que para compañía y que me iban a hacer estudiar. Pero vine acá y fue todo lo contrario. No me mandaron a estudiar. Me hicieron un banco para poder lavar la ropa en los piletones que había antes, con la tabla y con un pan de jabón en el mes de mayo que vine, porque la que me hizo traer se fue de la casa. Entonces yo, chiquita, ¿qué iba a hacer? Y sí, cuando nosotros vinimos acá, nosotros vivimos, viste, que se llamaban conventillos. Eran esas casas que vos tenías pieza y los baños compartidos. Y yo no tuve mucho tiempo Tuve el tiempo de infancia de 8 años y medio y de lo que va de los 8 años y medio, 5 o 6 años que fui a la escuela y después fui a trabajar. En una casa de modas el primer tiempo y luego fui a la Casa Marilú, una de las cosas más importantes de acá de la Argentina. Tuve el placer de decir que en mi vida miré un milico. Yo subía al tren para ir a trabajar, trabajaba de dibujante de bordado en Barrio Norte. Nunca miré a un imbécil de estos que estaban paraditos sacando pecho para que las bobas los miren. Y mi hermana mayor decía, ay, mira, fulano entró al colegio militar. Ay, sí, tiene cara de estúpido, decía yo. ¿No te gusta ese? No, tiene una cara de maricón. Nunca me gustó ninguno. Y yo me dediqué a las bibliotecas populares, ahí cuando te mostré. Hacíamos festivales, donación de un libro, así, cuando hacían 2000 libros, ya ahí armábamos una biblioteca. Y nos prestaban una casa, ¿no? Porque no íbamos a pagar el alquiler. Hasta que, bueno, cuando vino el aluvión de la alianza lógica del 45. Y todo el movimiento, digamos así, del 17 de octubre, de la parte de Perón, y todo eso yo lo viví. Todos los chicos de esa época, de mi época, teníamos que hacer muchos kilómetros de campo para poder llegar al pueblo donde estaba, que se llama El Puesto, donde estaba el colegio. Al entrar Perón, hizo hacer un colegio en el pueblito. Al entrar el pueblo, cuando fui de acá, y ver los chicos con guardapolvo que iban hacia el colegio, fue algo tan maravilloso que sentí que me hice peronista. Yo me casé en la época que sube Perón. Perón aparece en el 43. Y a mí me encantó las primeras leyes que tuvo, el cortar las horas que no estaban pagas, el horario estricto, las vacaciones, todas las mejoras que hubo. Así que entonces para mí, para todo trabajador, era increíble todo lo que se proponía, se cumplía. Cambió mucho. Ya no trabajaban de sol a sol, ya tenían un horario para trabajar. Tengo una foto que es cuando mi papá era joven, todos con sombreros en una manifestación de los radicales en esa época y con tambor. No había bombo, era tambor. Resulta que de acá, de Buenos Aires, les dijeron que los conservadores iban a hacer el gran fraude, que no se presentaran. Aquellos desobedecieron y ¿qué pasó? Fue el gran fraude. Con decirte que en la mesa que tenía que votar mi mamá no sacó mi papá ningún voto. Quiere decir, no creo que mi mamá lo hubiera traicionado. Lo echaron del partido, no solo a mi papá, a todos los que fueron candidatos, que después, cuando se vino el peronismo y había que formar el partido peronista en San Juan, los radicales rápidos los quisieron reincorporar. Todos estos orgullosos formaron el partido peronista que se ganó allá en San Juan. Mi padre lo conoció a Perón y Perón lo nombró interventor en La Rioja y en enero del 45 ya partimos toda la familia para La Rioja. Perón tenía para mí antecedentes de se había criado con Mussolini. Había estado ahí coqueteando con los nazis. Entonces, eso uno veía toda la acción social, todo lo que él hacía, todos los beneficios que le daba a la gente, pero en el fondo desconfiábamos porque él había sido facho. Mi padre era muy buen mozo. Glenn Ford, no sé,
sí, los que se acordarán de ese actor con esos ojos verdes que tenía él. Él siempre contaba, porque de política en casa no se hablaba nada. Él votó el primer gobierno, a Perón lo votó. Después se desilusionó totalmente y, por supuesto, no lo votó, no era peronista, por lo tanto, no lo asciende Perón, ¿no es cierto?, a coronel, porque no era peronista. Mi padre fue nombrado embajador cuando Perón asumió la primera presidencia. Fue él y Cook los dos primeros embajadores que nombró. No te digo que era antiperonista, pero no, mi marido y yo no estábamos, simpatizábamos con el gobierno de Perón. Lo único que yo sabía de política es que no era peronista. Yo creo que el pueblo estaba encantado. Hablemos de todos los trabajadores. Y si vos veías la plaza repleta y cómo se lo quería Perón y Evita, todo el que hable está cacareando. Porque era el odio de la clase alta, porque los puso en línea. Aparece Evita y los pone más en línea todavía, porque ella era más combativa. Cuando Evita se fue a hacer el famoso viaje a España, nosotros en la casa donde estábamos le habíamos hecho ese famoso trajecito que tenía ojo de perdiz con terciopelo acá y otras cosas, pero ese fue el que más salió en las fotos, el que más la identificaba. Y bueno, ahí la sentí hablar, decir muchas malas palabras, que estaba con Espejo, Mercante, toda la gente que la rodeaba. Y yo vine acá y estuve como una semana que bueno, me parecía que no podía ser, porque en mi casa eso no para nada, ¿no? ¿Viste? Mi padre era embajador en Italia, en Roma estaba, y ahí cuando llegó Evita, él la recibió y bueno, yo participé de los actos que se hicieron en Milán. Yo llevaba a los chicos a la plaza, íbamos a esperar a Perón cuando venía. Nos parábamos en la esquina ahí, ya venían los autos, las sirenas, y entonces yo les decía, ahí viene, ¿viste? Y uno iba y los saludaba, ¿viste? Mi marido fue peronista de Evita, peronista de Perón. Él trabajó cerca de la fundación de Eva Perón, tenía amigos que trabajaban adentro de la fundación. Pero si vos ibas y le pedías una máquina de coser, cualquier cosa, y no había que hacer cola ni nada, ibas ahí, hablabas, qué sé yo, y te las regalaban. Yo nunca fui porque don Noia, ¿viste? No. Era, qué sé yo, si ella no era mala, o era buena. Uno al final no sabe cómo juzgar, ¿viste? Pero en realidad era buena. Las casas que ella hizo hacer, lo mismo las de Seiza y los departamentos, eran bárbaros. Era la época de los créditos del Banco Hipotecario y del Instituto de Previsión Social, que daban créditos para la vivienda y la podías pagar, te absorbía el 30% del sueldo. Ahora mi marido trabajaba en el ministerio y siempre hizo contabilidades o corretaje o trabajó con mi papá en el taller de mi papá. Y nos pudimos hacer una casita acá en Castelar, una casita chiquita, y bueno, ya estaba por nacer Gustavo. Yo los mandaba a las colonias, los chicos, porque, viste, yo decía, yo no los puedo llevar y les hace bien. Salían en tren, les regalaban los delantales, ropa, viste. Pero venían contentos. A Córdoba, a Despeñadero, y a Mar del Plata fue un lugar cerca. Se terminaba la última guerra mundial, no había nada en Europa, y nosotros justo aprovechamos esa época que se industrializó y había trabajo, se hicieron buenos hospitales, se hicieron buenas escuelas. ¿Viste? El gobierno peronista, querido. ¿Cuánto trabajo había? ¿No vinieron de Europa después de la guerra millares de personas que van a decir que acá les costó encontrar trabajo? Yo creo que bajaban del barco y ya tenían el trabajo.
Vamos. Cuando empezó el voto de la mujer, en mi casa votamos por los radicales, porque no sabíamos por quién votar en realidad. Porque somos nosotras, las mujeres de todos los tiempos, de todos los pueblos, las que hemos sufrido con dolor siempre ahogado en las lágrimas las consecuencias de los gobiernos que daban la espalda a la realidad viva de la patria para gozar sin preocupaciones las prebendas y las franquicias del poder. Que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Al fin de cuentas, la vida alcanza su verdadero valor, no cuando se la vive de una manera egoísta, nada más que por uno mismo, sino cuando uno se entrega la vida toda íntegra, fanáticamente, en aras de un ideal que vale más que la vida misma. A partir del accionar de mis hijos, nos vamos dando cuenta y vamos conociendo un poco los valores que tuvo también el gobierno peronista. Con la misma sencillez que ponen todas sus acciones. En ese momento decíamos revolución, eran golpe de Estado. Golpe de Estado, uno detrás del otro, se acomodaban los milicos 2 por 3, para ir cambiando ellos, para no quedar fuera de la historia, ¿viste? Hasta que llegaron a esta parte de la historia que más de uno no sabrá dónde meterse, para no ir preso o comerse un escrache. César y María Marta se conocieron misionando en el sur. Ellas enseñaban a coser, enseñaban a cocinar. Yo me asombraba. Los sábados siempre había reunión en casa, los domingos. Venían los amigos, venían los muchachos peronistas, amigos de mi hija. Fue una época muy linda.